Ya sabéis que en este canal hablo exclusivamente de cine, pero esta vez me vais a permitir que os hable de cine, pero relacionado con la serie La Maldición de Hill House, que es una serie de Netflix que ahora mismo lo está petando, todo el mundo la está viendo, incluida yo. Y después de ver lo buena que es, he querido hacer este vídeo para que entendamos un poco cuáles son las cosas que hay que hacer bien en el cine de terror actual, que creo que está pues un poquito perdido. Lo primero que creo que el cine de terror actual debe apuntarse de La Maldición de Hill House es el ambiente. Puede que esto no sea siempre necesario, porque es verdad que se puede hacer una buena película de terror en cualquier ambiente, incluso yo que sé, en una heladería se podría hacer una buena peli de terror, seguramente sí, pero requeriría de otras cosas bastante mejor trabajadas. Pero el ambiente es algo principal a la hora de crear una buena película de terror. Y es que La Maldición de Hill House tiene Hill House, que es, como muy bien está planteado, un personaje más de la película. Y esto podemos encontrarlo en muchas otras películas de terror, como por ejemplo El Resplandor, The Haunting o La Cumbre Escarlata, que yo creo que es de las mejores cosas que tiene. Ya sabéis que no soy muy fan de La Cumbre Escarlata, pero eso es otro tema. Por eso uno de los puntos fuertes de La Maldición de Hill House es la casa. Esa casa que cada vez que aparece uno se hace popó encima, o pipí, lo que queráis. Es que es automático. Esas puertas, esas habitaciones, esas escaleras, esa biblioteca, es ambiente. Puro ambiente, y con eso ya tienen hecho el 70% del trabajo, que es asustarte mucho. Y en ese sentido el cine de terror actual, pues, bueno, quizá ha descuidado un poquito eso por temas de presupuesto, no lo vamos a negar, pero también creo que porque se ha perdido el cariño en crear esos ambientes terroríficos como se hacía antes. Eso es lo que creo. Número 2 de esta lista para el cine de terror son los recursos narrativos. La Maldición de Hill House se basa prácticamente el 90% en flashbacks. Y esto funciona muy, pero que muy bien. ¿Por qué? Porque están excesivamente bien utilizados. Pero estos recursos a veces pueden ser un arma de doble filo, porque los flashbacks sobre todo son muy peligrosos. Si se usan mal, quedan fatal o peor. Es muy malo, ¿vale? Sobre todo en el cine de terror, que hay que tener mucho cuidadito. Sin embargo, en La Maldición de Hill House tenemos un gran trabajo de guión, de planificación, para que todas esas escenas encajen, cada capítulo esté bien cerradito, bien hecho, y que, bueno, pues que todo el mundo lo entienda y tenga sentido. Hay mucha de la industria cinematográfica que ha pensado que hacer películas de terror consiste en asustar y ya. O sea, no hay tanto cariño en crear un guión que tenga sentido, o utilizar recursos narrativos cinematográficos que sean un poquito más curradetes, ese tipo de cosas. Así que cine de terror actual, los recursos narrativos pueden ser tu amigo, pueden ayudarte, pero también pueden ahorcarte. Así que un poquito más de cuidado con esas cosas. Tercer punto que el cine de terror actual tiene que aprender es la empatía. Por favor, esto es muy importante. Y yo creo que estos puntos no están puestos en orden de importancia, pero la empatía creo que es una de las mayores ayudas que puede tener el cine de terror. Y os voy a explicar por qué. En el caso de La Maldición de Hill House tenemos estos flashbacks con esos niños en una casa encantada. Cuando ves a esos niños, automáticamente empatizas con ellos y recuerdas esos momentos de niño o niña en los que estabas asustado por alguna razón. Todo el mundo ha tenido esos momentos, o tenías miedo de que hubiera monstruos en tu habitación o en tu armario o debajo de la cama, en fin, creo que nos entendemos. Eso hace que automáticamente el espectador empatice con esos niños, y ahí ya tienes la mitad del trabajo hecho, más el 70% de la ambientación. Bueno, sigo. Empatizar con esos personajes es mucho, porque en el otro lado de la balanza podemos tener a una película como Slenderman. Me dan igual los personajes, o sea, son tan artificiales, son tan poco creíbles, que me da igual lo que les pase, con lo cual yo no me voy a emocionar por lo que vea en pantalla. ¿Que lo matan? Pues bueno, uno menos. Si no hay empatía con el personaje, me va a dar igual lo que pase en toda la película. Cuarto punto que creo que el cine de terror tiene que apuntarse, y es que menos
es más. Muchas veces las películas de terror actuales tienden a pensar que cuanto más hagas, cuanto más exageres, cuanto más metas, mejor, y la verdad es que no. Asustan mucho más cosas más simples, más realistas, que cosas que, bueno, es que no te podrías creer. También depende del contexto de la película, eso es verdad. Alien, vamos a ver, Alien es una de mis películas favoritas, pero el contexto pues hay que ponerse allí, ¿no? Cosa que no existe todavía. Siempre que tenga sentido con el contexto de la película, muchas veces menos es más. No hace falta mostrarlo todo, no hace falta recrearse en ciertas cosas, ni hacer que los personajes corran por un pasillo tirándose de los pelos. Creo que me entendéis. Es algo que el miedo es mucho más sutil cuando es realista, y sobre todo con las musiquitas, el sonido, las bandas sonoras de las películas de terror son muy complicadas y o tienen mucha personalidad, como por ejemplo las de Carpenter, o tienen que trabajar mucho más a favor de la película y de lo que se está viendo. Con lo cual todo eso hace un conjunto que funcione bastante bien. O incluso la falta de sonido, ese tipo de cosas, menos es más. Eso hay que recordarlo muchas veces. Quinto punto que el cine de terror se tiene que apuntar es que los contrastes funcionan. Y me explico, se puede ser muy evidente y muy sutil a la vez. Y en La Maldición de Hill House tenemos muchos ejemplos de esto. Es decir, se pueden ver cosas, pero a la vez puede ser sutil. ¿Para qué? Para que parezca mucho más realista esa situación, porque aunque se vean cosas muy locas, todo el entorno trabaja para que a ti te parezcan realistas y entres mucho más en la escena. Básicamente, pues que esa noche no duermas. La película de La Bruja, por ejemplo, utiliza muy bien esos contrastes, porque tenemos escenas muy sutiles en las que no vemos absolutamente nada, pero funcionan igual de bien que las que vemos cosas muy perturbadoras, pero acompañadas de un ambiente muy sutil, muy natural, que eso ayuda a que te creas mucho más lo que estás viendo en pantalla. Creo que La Maldición de Hill House tiene que ser un baño de realidad para muchas productoras, excepto una de mis productoras favoritas, que les adoro con todo mi corazón, que es A24, que seguro que la conocéis, habréis visto un montón de películas suyas, que son los únicos que arriesgan y se atreven con un cine de terror un poquito más currado. Creo que esta serie de 10 capítulos ha demostrado que sí, que se puede hacer buen cine de terror y que se debe hacer. Creo que últimamente estamos con un cine de terror con un nivel muy bajito, y eso hace que la gente tampoco exija mucho más, y se puede hacer mucho mejor, os aseguro que sí. Y para terminar el vídeo, mi bonus tip para el cine de terror actual: por favor, dejemos ya en paz los jump scares. Estoy un poquito harta de que el cine de terror actual consista básicamente en que me asustes con un efecto de sonido. Cansa. Quiero decir, se puede usar un par de veces, en momentos en los que no te lo esperes, por favor. Me cansa mucho este recurso, sobre todo porque se ven venir. El 99% de las veces un susto de estos se ve venir desde Parla. Entonces, dejémoslo ya. Eso es lo que tengo que decir del cine de terror actual, y que gracias a La Maldición de Hill House, por favor, por haber llegado a nuestras vidas y demostrar que hay cosas más allá de los jumpscares. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor, compartidlo. Os podéis suscribir a mi canal aquí abajo para no perderos ningún vídeo. Y nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.